28 está con nosotros Gabriel Ximénez de Embún, director general de Credit Suisse Gestión. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Cómo veis este 2023? ¿Cuál es la perspectiva que tiene Credit Suisse Gestión en este momento? Bueno, pues desde Credit Suisse Gestión prevemos una economía global ralentizándose en los próximos trimestres. Es verdad que los datos de esas primeras semanas del año han sido algo mejor de lo esperado, sobre todo en Europa, gracias a ese invierno, digamos, más templado que ha provocado una caída importante de los precios del gas. Esos riesgos tan fuertes de recesión parece que se van moderando, pero la realidad es que con las subidas de tipos de interés tan fuertes que hemos tenido hasta ahora por parte de los bancos centrales y que probablemente sigamos teniendo en el futuro más próximo, eso va a provocar un frenazo más probablemente a partir del segundo trimestre en la economía global, tanto desde luego la americana y la europea. Ese entorno, la clave en todo esto va a ser la inflación, que sí que hemos visto cómo empezaba el año también moderándose. Lo lógico es que se continúe moderando a lo largo del año, pero sin llegar ni mucho menos a los objetivos de los bancos centrales, sobre todo por el lado de la inflación subyacente, que creemos que le va a costar bastante bajar, y por eso nosotros pensamos, igual que el mercado piensa, que las subidas de tipos van a continuar, ¿no? Probablemente un punto más en Europa, probablemente medio punto más al menos en Estados Unidos, y eso al final pues va a tener un impacto en los mercados, ¿no? Como ya lo tuvo el año pasado. Por lo menos en la parte de la renta fija, como ya estamos cerca de ese final de la subida de tipos y ya se han alcanzado unos niveles de tipos de interés a lo largo de la curva, especialmente en las partes cortas, pues ya más interesantes, sí que podemos decir que empieza a haber valor, ¿no? Ya digo que a corto plazo vamos a tener algo de volatilidad con estas últimas subidas, pero para el conjunto del año sí que vemos valor en renta fija. Uno de nuestros mantras para el año es el renacer de la renta fija. Y bueno, creemos que sobre todo en términos de rentabilidad, riesgo, ese es el activo preferido de aquí a final ¿Dentro de la renta fija dónde? No vale todo, entiendo, o no tendrá el mismo comportamiento. Pues sí, pues así como otros años ha habido que buscarse un poco, ¿no? Cosas un poquito más complejas en renta fija para conseguir añadir valor, y la verdad es que en Credit Suisse Gestión en concreto lo hemos hecho con bastante acierto en un entorno más complicado. Este es un entorno más benigno en el que no hay que complicarse mucho. Tanto a nosotros nos gusta el crédito, deuda corporativa, deuda financiera, también incluso la subordinación, los híbridos corporativos, pero a día de hoy, incluso en deuda pública en tramos cortos, se consiguen buenas rentabilidades. Estamos viendo clientes muy defensivos que, haciéndose una cartera de bonos del Estado, pues, europeos o americanos a plazos cortos, pues consiguen unas tires ya bastante interesantes. Así que no hay que complicarse demasiado la vida. Sí que seríamos un poquito más cautos en cuanto a comprar plazos largos, porque las curvas están muy invertidas y eso hace que, bueno, que quizá el 10 años pues tenga ahí algo más riesgo en este último movimiento de subida de tipos. Pero en el tramo corto medio de la curva, digo, sin complicarse demasiado, deuda corporativa, investment grade, algo de deuda de tesoros, y el que quiera conseguir una rentabilidad un poco adicional ya entrando en parte de deuda subordinada, donde seguimos viendo valor. No landing es una mala noticia, volviendo a la parte macro. El no landing de la economía estadounidense es una mala noticia porque los tipos van a tener que subir más y terminar de hacer daño, pero claro, en otro nivel de daño. ¿Es una mala noticia que no haya landing? A ver, hemos pasado del hard landing al soft landing y ahora al no landing, ¿no? Pero el no landing es algo, desde nuestro punto de vista, muy temporal. Porque si no hay landing significa que, como tú dices, la economía sigue fuerte, la inflación no va a bajar y la Reserva Federal tendrá que subir tipos más allá. Nosotros esperamos, de momento, solo 2 subidas de medio punto adicionales, pero ya hay algunos miembros de la FED que se han lanzado, y algunos comentarios que se han lanzado a hablar de incluso posibilidades del 6%. A nosotros eso nos parece todavía bastante lejano, ¿no? Pero desde luego si la economía no se modera y sobre todo la inflación no cede lo que están buscando los bancos centrales, ese no landing va a provocar un hard landing mayor quizá a futuro, ¿no? ¿Puede Europa, me comentabas al principio con ese movimiento que ha tenido de este invierno que le ha venido a ver la Virgen, no era normal
tener un resurgir, una reaceleración después de que Alemania toque la recesión en este primer trimestre? El Bundesbank dijo ayer que ni por esas, que era un mal primer trimestre, peor que el cuarto del 2022, y que incluso en el primer semestre Alemania iba a estar muy deteriorada. Pues Europa ha pasado de ser el foco de todos los riesgos del año pasado y ahora resulta que, como tú bien dices, y por un tema climático más que otra cosa, nos está ayudando a capear el temporal bastante mejor, y eso lo estamos viendo reflejado también en el comportamiento de la bolsa. Pero a su vez, y volviendo a los bancos centrales, le están metiendo más presión a Lagarde y al BCE para seguir subiendo tipos, porque esa recesión que nosotros también, según los últimos datos, ya no tenemos como base central en la zona euro recesión para este año, sino más bien un crecimiento muy cercano a cero, en torno al 0,5, pero ya digo, eso por el lado del Banco Central va a hacer que no afloje. Y desde luego dos subidas más de 0,50 o una de 0,50 y dos de 0,25 están en camino según nuestras perspectivas, y le pondrá un poco de presión. Pero en relativo sí, ¿no? Yo creo que ese relativo de Europa frente a Estados Unidos tan bueno puede mantenerse. Sobre todo hay una composición sectorial en los índices europeos con mucho peso en bancos que le está favoreciendo y probablemente le siga favoreciendo en los próximos meses. Hemos hablado de renta fija, hemos visto mucho macro. ¿Renta variable? ¿Dónde? ¿En localización? ¿En qué sectores? ¿O hay que hacer mucha gestión activa ahora mismo y ver empresa? ¿Qué es el planteamiento que hacéis? Nuestra visión en renta variable en general para el año es de cautela, por los riesgos que decía antes, de esa subida de tipos, y la consiguiente ralentización de la demanda y ralentización de la economía que mencionaba al principio, va a tener un impacto sin duda alguna en los márgenes empresariales. Hemos visto los resultados del primer trimestre como ya han sido, sobre todo en Estados Unidos, más flojos, y probablemente veamos peores noticias a lo largo del año. El consenso de mercado todavía está esperando subida de beneficios a nivel global, y nosotros creemos que va a haber una cierta caída. Eso implica riesgo, y sobre todo desde estos niveles que ha alcanzado la renta variable en estos primeros meses. En cuanto a regiones, pues quizá vemos algo más de valor en emergentes, sobre todo por China. Esa reapertura de la economía una vez se eliminaron las políticas de COVID-0, también de una forma un poco sorpresiva, ha ayudado a la economía china. Estamos viendo también cómo es el único banco central que no está subiendo tipos, sino más bien al contrario, está bajando ligeramente, está inyectando liquidez, y también hay un tema de flujos que creemos que el inversor se está volviendo a fijar en China después de esta reapertura económica. Así que emergentes estamos menos negativos que en mercados desarrollados, y en China en concreto algo más positivos, ¿no? ¿Gestión activa y sectores? Sí, gestión activa sin ninguna duda. Yo creo que sobre todo la gestión activa se pone en valor en movimientos como los del año pasado, de caídas fuertes, y este año, ya digo, nuestras perspectivas no son buenas. Ahí es muy importante la gestión activa, no solo la gestión táctica del asset allocation, sino también a nivel sectorial. Nosotros recientemente, por ejemplo, hemos hecho algún cambio en nuestra visión sectorial. Estábamos con una apuesta positiva en el sector de healthcare, de farmacia, por sus características defensivas. Creemos que ahora quizá tenga más valor el sector de telecomunicaciones, este sector, digamos, de servicios de comunicación, ¿no? De telecomunicaciones un poco ampliado, donde incluye compañías de medios, de telecoms y también algunas compañías de internet. Ahí estamos viendo algo más de valor. Después de toda esa caída del growth o el comportamiento tan negativo del growth, creemos que empieza a tener valor desde estos precios más razonables, ¿no? Pues muchísimas gracias, Gabriel Ximénez de Moon, director general de Credit Suisse Gestión. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias, Antonio, muchas gracias. 9:37 de la mañana.